quiero arrancar contándoles un poco cuáles son esas semejanzas y esas diferencias que tiene el periodismo con respecto al guión, o sea, en qué cosas tienen en común estas disciplinas y en qué cosas se alejan. Los elementos que tienen en común son: ambas disciplinas exigen comprender la esencia de una historia, cómo contar una historia, cómo sabemos que estamos en presencia de una historia, cómo dividir la historia en 3 actos, como ha planteado la estructura aristotélica: primer acto, segundo acto, tercer acto, o inicio, nudo y desenlace. Otra característica que es en común de ambas disciplinas es saber escuchar. Los periodistas siempre, cuando estamos haciendo alguna historia, entrevistando a un personaje, tenemos que tener ese oído receptivo para saber qué nos están contando, y el guionista también, en el sentido de, bueno, el guionista es como un poco más empírico, porque evalúa su entorno y vemos, o sea, y a partir de allí traduce qué va a decir un personaje, cómo lo va a decir, el modo en que lo va a decir. Entonces, dentro de ambas es muy importante saber escuchar. Tener destreza para los diálogos. Con respecto a este tema, cuando tanto en periodismo, cuando hacemos un trabajo narrativo, se usan diálogos, y en guión, evidentemente, es uno de los factores más importantes para hacer que se mueva la historia y para dar información. Tener destreza para los diálogos es algo súper importante, porque cuando uno hace un mal diálogo, uno se da cuenta, porque o no se ve natural, se ve muy forzado, no funciona. Entonces, tener destreza para los diálogos y saber exactamente qué agarrar de allí es muy importante. Selección y esquematización de la información, dosificar la información para espectadores y lectores. Todos sabemos que cuando tenemos una historia es mucho más larga de lo que realmente presentamos, entonces es parte del trabajo ver, bueno, qué incluimos, qué hace parte de la historia, buscar ese ángulo de qué queremos contar y qué de esta, o sea, qué acciones, qué escenas, qué cosas nos sirven para lo que queremos contar. Entonces, eso es algo que ambas disciplinas tienen en común, porque no es como que a uno le llega ni en guionismo ni en periodismo le llega la historia hecha. Uno tiene que buscar cómo dosificarla. Adentrarse en la realidad. Reporteo de investigación son habilidades claves porque aportan verosimilitud. Una de las cosas más importantes del guión es que sea ficción o sea no ficción, es el tema de que esto realmente sea creíble, o sea, esto de verdad pasa, porque bueno, sabemos que sea ficción o no ficción, en el sentido de cuando no es documental, sino es una adaptación, igual el guionista tiene ciertas licencias creativas que el periodista no tiene, y bueno, dentro de esas licencias creativas puede armar algunas cosas que quizás no suenen tan verosímiles. Entonces, esta habilidad del periodista de conocer un lugar, conocer cómo se comunican las personas, conocer el contexto, nos ayuda a que esta historia de verdad sea creíble y bueno, esto realmente pasa. Bueno, ya hablé lo de la licencia para armar una escena. O sea, hay veces que si estamos en una adaptación de un trabajo periodístico y nos cuenta un personaje una escena particular, nos va a contar más que todo el meollo del asunto, qué fue lo que pasó, qué se hizo en esa escena, pero a veces no tanto la descripción del lugar, depende mucho, o si estaban comiendo o no estaban comiendo. O sea, hay ciertas cosas, ciertas licencias que se toma el guionista como para que se entienda mejor, y bueno, que no pertenece directamente al relato. A eso me refiero con licencias creativas. De hecho, cuando les muestre un ejemplo de una adaptación de un perfil de Leila Guerriero a guión, pues nos tomamos unas pequeñas licencias con cosas que no estaban descritas allí. El periodista va al dato, precisa, el guionista entrega el dato en un subtexto para que el espectador pueda insinuar. O sea, el periodista es contundente, como esto pasó, esto es así, se conocieron en el 2018 o algo así. El guionista es más de sugerir. De hecho, este tipo de información puntual, por ejemplo, que uno en periodismo puede usar de se conocieron hace 20 años en la universidad y que uno escribe directamente, en guión, esa información preliminar o de subtexto se usa más que todo en diálogos. O sea, no es que va a haber un diálogo que te va a decir, bueno, ellos se conocieron hace 20 años, sino que realmente le hace una pregunta específica que uno pues, le permite entender que, bueno, estuvieron en la universidad juntas o se conocen desde hace mucho tiempo, sabe algunas manías del otro, no es algo tan directo. Por eso digo que el guionista sugiere, al cambio el periodista va como al dato de uno. Con respecto a lo empírico, la experiencia, la mirada, es algo que tienen en común.
Sabemos que el cronista, cuando llega a un terreno, parte de la importancia en un trabajo justamente como, bueno, lo que él encuentra, lo que él percibe importante. De hecho, dependiendo del tipo de crónica, o sea, hay cronistas que se toman las licencias y bueno, por algo lo hacen, de contar lo que ellos ven y o sea, lo que a ellos les importó más allá de lo que pueden ver en general. Pasa mucho con Caparrós, pasa mucho con Leila Guerriero, o sea, la mirada de ellos como tal, esa interpretación es importante. En la parte del guionista también digo este tema empírico porque el guionista siempre está como analizando las situaciones. Cuando uno escribe un guión es mucho de o sea, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, si necesito contar una escena, una acción y no entiendo cómo escribirla visualmente, porque eso es uno de los retos que vamos a ver ahorita más adelante, es el tema de, perro, ¿cómo cuento yo esto visualmente? Entonces, por ejemplo, necesito abrir una puerta que está cerrada, pero no quiero decir que la puerta no abrió, entonces veo cuál es la acción del cuerpo para describir cómo es que esa puerta no abre. A eso me refiero con este tema. Siempre tiene un ángulo definido, eso también lo comenté, una historia siempre está como marcada por un ángulo, por un paso, no es como que vamos a contar toda la historia de una persona, sino un pedazo de su historia que realmente nos parece interesante, que tiene algo allí, que le sucedió algo, tenemos que priorizar entre una información y otra. Otro tema en común es que no usan adjetivos, hay veces que el periodismo usa adjetivos, no es algo que comparto, entonces el periodista tiene como que presentar y que los demás se creen su propio juicio. En guionismo es igual, uno no dice como que alguien es bello o está triste, sino que realmente a partir de la descripción de las acciones nosotros podemos internalizar ese tipo de cosas. Y el último punto se llama de la identidad a la esencia. Esto es una estructura de un guionista que se llama Michael Hogg, y él lo que decía, y por qué rescato este punto para las dos cosas, es que los periodistas y tanto los guionistas debemos apuntar a la esencia, que es la identidad. La identidad es esto que nos dicen que las personas dicen que son. O sea, yo soy tal, yo hago tal, como la persona se vende, pero realmente uno tiene que encontrar cómo la persona realmente es, que eso es la esencia. Y bueno, parte del trabajo del periodista es hacer muchas preguntas, parte del trabajo del guionista es comprender ese arquetipo de personalidad para entender, bueno, realmente quién es esta persona, más allá de lo que dice ser. Ahora sí vamos con el punto de escribir para audiovisuales. Pasa a la siguiente lámina. Ok, los elementos que conforman la escritura de un guión son las acciones y los diálogos. El guionista escribe para mostrar acciones y descripciones. Con descripciones quiero decir descripciones de atmósfera, de ambiente, de ropa, de gestos. Pero todo el mindset que debemos hacer es muéstrame, no me digas. Una acción es un movimiento dramático y podemos tener algún tipo de claves para identificar una acción a partir de los verbos. O sea, que la persona, tal cual como nos enseñan en gramática y en ortografía, esté realizando una acción. Dispara, corre, come. Eso es una acción. No se puede escribir lo que no puede captar la cámara. Yo no puedo decir que un personaje, o sea, no puedo escribir como tal vez sí escribiría en periodismo como se deprimió a partir de tal cosa, sino que realmente en guión solo podemos ver lo que se ve y lo que se escucha. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un personaje está deprimido, le pasa algo? Entonces podemos poner que está siempre, o sea, podemos poner una acción en que siempre esté de mal humor, no se alza mucho las manos, el rostro está muy serio, está cabizbajo, ese tipo de acciones, de gestos que nos permitan entender, bueno, a esta persona le pasa algo. Yo siempre tengo un ejemplo clave sobre estas cosas, también depende mucho de si han visto esta película, pero hay una película llamada Manchester by the Sea, Manchester frente al mar, de Casey Affleck, en la que él, la gran parte de la película, está molesto, y uno no entiende por qué, sino hasta más o menos hasta el clímax final, que uno entiende, bueno, realmente cuál era su comportamiento, pero uno sabe que le pasa algo, y luego es que al final terminas entendiendo qué le pasa. Pero ese tipo de representarlo en acciones, de ver que él se peleaba y se caía a golpes con gente de trabajo, o iba a un bar y se caía a golpes con la gente sin razón aparente, ese tipo de acciones es como lo que nos permite saber
que algo le pasa a ese personaje que no es común, o sea, no es como que está siempre con el rostro sonreído, o sea, nada de eso. Y obviamente en este mismo sentido, no, nada de pensamientos, de sentimientos, de decisiones, yo no puedo decir, no, el personaje está recordando tal cosa, o el personaje está pensando, porque como todo es visual, yo no estoy viendo la mente del personaje, como podría decir en periodismo que ella pensaba que con la crisis económica de Venezuela, tal cosa le podría pasar, que lo puedo decir válidamente en periodismo, pero no, no en guión. Aquí es todo lo que yo pueda mostrar en la cámara. ¿Cómo hacer con un recuerdo que capaz es importante para la historia? Bueno, nos vamos a un flashback, pero obviamente también es ver. No podemos decir, sino ver. Ajá, buscar que los personajes manifiesten sus emociones a través de acciones. Esto ya lo dije. Uno de los ejercicios es pensar que haría una persona deprimida, que haría una persona feliz, que haría una persona enojada. Cada personaje, dependiendo de cómo lo presentes y de la tipología en la que lo ubicaste, tiene una reacción, no todos reaccionamos igual. Los gestos revelan, el silencio también, si un personaje no habla mucho, eso también es parte de una personalidad y también nos cuenta más o menos quién es. No sé si han visto la serie Euphoria, esto obviamente es ficción, pero el personaje de Ashtray, que es un niño de 12 años que, bueno, es drogadicto y lleva un negocio de la droga, ese personaje casi no habla en toda la serie, pero la forma en la que él actúa y, o sea, te venden un arquetipo de fuerza de además de que, spoiler alert, a veces acaba con los enemigos del asunto de la droga. Pero bueno, este personaje casi no habla. Entonces el silencio de él nos muestra algo también y de esa forma como la que se manifiesta y como la que interactúa. Por ejemplo, si uno quiere hablar de pobreza, en busca de la felicidad, uno puede hacer una escena en la que la persona vaya al mercado y nada más salga con 2 plátanos y una manzana o algo así. Es como perro porque no puede comprar algo más y como que hacerlo varias escenas, de hecho se pasa un montaje, de ver que siempre compra lo mismo. Entonces uno a eso le transmite tipo, esta persona no está en una buena situación económica. A diferencia de la literatura y de otras cosas, dentro del guionismo no es válido nada del monólogo interior ni el libre fluir de la conciencia, que es este tema de los pensamientos de los personajes sin orden alguno, sino que realmente hablen. Aquí eso no es válido. Todo se redacta en tiempo presente, independientemente de que estemos en un flashback o en un flash forward, porque nosotros, o sea, vemos lo que es en directo, o sea, uno está viendo una película y pasa una acción, esté en el pasado, en el presente o en el futuro, uno está viendo directamente todo lo que pasa en tiempo real, por así decirlo. Entonces, por eso todo tiene que estar escrito en presente. No vale nada de escrito participio pasado ni futuro. Ajá, un personaje se revela en lo que hace, no en lo que dice. Una de las cosas del formato cinematográfico es que tenemos que privilegiar el tema de las acciones más que los diálogos. No podemos hacer que nuestros personajes hablen muchísimo, sino que realmente veamos su comportamiento y el tipo de acciones que hacen. Del externo a lo interno, un guión comienza siempre como de lo visible, del entorno, a lo interno de los sentimientos, y ustedes me van a decir como, pero ¿cómo hacemos eso si no podemos ver los sentimientos, no? O sea, sí podemos verlos, pero no podemos escribirlos. Bueno, precisamente el reto es ver cómo hacer que un personaje se vea que está sufriendo con su conciencia, con sus emociones, que no está bien. Y tiene mucho que ver con lo que ya hablé anteriormente. Ajá, en el guión nada está puesto al azar. Si hay un arma en una escena es porque la vamos a usar. También cuando en el tema de la atención a planos detalles, no sé si han visto alguna película, alguna serie, en que hacen un plano detalle de una pastilla, hacen un plano detalle de unas llaves, hacen un plano detalle de cualquier otro objeto, eso realmente nos está diciendo algo. O sea, eso no está ahí, no nos hicieron un plano detalle como porque no tenían nada que hacer en el guión, no, eso realmente va a ser importante en algún momento de la trama. Y de igual forma cuando nos presentan un personaje que no vimos en el primer acto, y luego les voy a explicar el tema de los actos, sino que nos presentan un personaje a mitad de la historia. ¿Qué pinta este personaje aquí? Tiene que tener una motivación esa entrada. Por lo mismo, en el guión no hay casualidades, sino causalidades.
todo, una cosa lleva a la otra. Todo es, de hecho, con el tema de acción y reacción, esto no lo voy a explicar muy a detalle porque serían muchas cosas que explicar, pero hay algo que se llama como golpes de efecto, y cuando uno tiene una escena, se supone que debería haber una acción y después una reacción del personaje con respecto a esa acción, y hay un tema de polaridades de acciones positivas, negativas, pero como les digo, es algo mucho más técnico que no puedo profundizar acá porque tenemos otras cosas que ver. Recordarles también el concepto de una escena. Una escena es una unidad espacio-temporal. Si cambia de ubicación, por ejemplo, estamos en la cocina y vamos a la sala y no es un apartamento de un solo ambiente, que por ejemplo se vería todo, esta es otra escena, porque estamos haciendo un cambio de ubicación. La gente le dice locación, no me gusta ese término. Es otra escena porque, bueno, tenemos que mover la cámara, otra iluminación, otro tipo de cosas. Igual también con el tema del tiempo, día, noche, o sea, no, aquí no solemos, eso depende mucho también del estilo, pero no se suele diferenciar tarde o madrugada, sino todo lo que sea de día, todo lo que sea de noche en términos de iluminación. Esa es como la distinción que se hace. Otra cosa importante en términos de formato y de saber para cuánto le está dando a una historia, una escena es igual a una página, y una página tiene una duración aproximada de 1 minuto. Esto no es tan reglamentario así, hay veces que una escena es media página, eso se va, digamos, compaginando entre la cantidad de escenas, hay escenas más largas, otras escenas más cortas, hay escenas de 2 páginas, pero digamos que esto es como un estándar para nosotros saber cómo va nuestro trabajo y si realmente se están cumpliendo los objetivos. Toda historia, piensen ahorita en películas, en series, en formatos audiovisuales, incluso en sus historias periodísticas, tienen una estructura base de que un personaje desea conseguir algo, que esto se llama objeto consciente del deseo, o la necesidad dramática que él tiene. Él quiere ser millonario, por ejemplo, pero algo se opone. Entonces ahí hay un conflicto, hay distintos tipos de conflictos, lo vamos a ver un poquito más abajo. Pero bueno, esas fuerzas que se oponen es precisamente las que nos generan una historia, porque si la persona quiere ser millonario y pudiese ser millonario de una, pues realmente no tenemos ninguna historia porque nada lo logró, o sea, no hay ninguna dificultad allí. Entonces todo este tema de conflicto es lo que realmente le da motor a la historia, y cuando uno escribe tiene que estar muy pendiente de si, por ejemplo, si uno está escribiendo un guión de largometraje, que es válido adaptar unas memorias, un libro de no ficción, un guión de largometraje, como es el caso de la película reciente de Ben Affleck de Tender Bar. Esas son unas memorias de un periodista estadounidense. Uno tiene que ver si realmente la historia da para contarla en una película, o si realmente es un corto, por ejemplo. Ajá. Vamos con, sí, siga estructura narrativa. Otro punto importante para que no se nos olvide es que realmente conocemos a los personajes cuando los vemos en acción, cuando están en situaciones de presión. O sea, eso es como, por ejemplo, tú conoces a tu familia en situaciones difíciles, pues igual con el personaje. Tú lo conoces enfrentándolo contra las cosas. Acá, con la estructura narrativa, esto tiene que ver con el tema aristotélico de los 3 actos, o también hay muchas estructuras, pero está la de los 3 actos y está obviamente introducción, nudo, desenlace. Hay otras, el viaje del héroe, las 6 etapas de Michael Hogg, hay muchas otras, pero yo me centré en estas 2 porque son las más universales. Tenemos, voy a explicar acto 1 con introducción, acto 2 con nudo y acto 3 con desenlace. En el inicio y en ese acto 1 se presenta la historia, dónde, cuándo ocurre, quiénes son los personajes, cómo se relacionan y cuál es el objeto del deseo de ese protagonista. Es todo este tema de cómo se mueve en su entorno. El primer acto finaliza cuando viene un punto de giro, que es algo que la trama, o sea, hay un punto de no retorno, pasa algo irreversible, el personaje tiene que empezar a tomar decisiones. Y allí, esto es como la presentación del conflicto, entramos en acto 2, que es el desarrollo de ese conflicto, qué va a hacer el personaje para lograr lo que él quiere lograr, lo que quiere conseguir, qué cosas cuáles son las adversidades, si puede o no puede. Y terminamos ese desarrollo de la historia precisamente con un segundo punto de giro, que es como, bueno, nosotros creíamos que ya lo estaba logrando. No sé si han visto estas películas, por ejemplo, Marvel tiene una estructura muy definida,
de que nosotros creemos como que sí, y después se le presenta como la cosa más imposible aún, en el clímax, oye, de verdad no lo va a lograr, no va a poder combatir a esta gente, y caemos con ese segundo punto de giro, otra vez abre la entrada del acto 3, porque cada punto de giro lo que hace es ayudarnos también en el cambio de acto, ese desenlace, ese clímax, esa resolución del conflicto. ¿Qué pasó? Esto es variable, hay finales cerrados, finales abiertos, el personaje puede o no conseguir lo que, eso depende mucho de la historia, no hay como algo universal en ese sentido, pero bueno, allí vemos estos, si quieres pasa la lámina. Bueno, algo importante es que esto está increciendo, aquí vemos el tema de acto 1, acto 2, eso ya lo expliqué. Si quieres, pasa la lámina. Con los diálogos. Claves para escribir diálogos. Un diálogo no puede repetir lo que vemos en la imagen. Si se sabe o se intuye por alguna acción, no se dice. O sea, eso ya lo estamos viendo. Si el personaje está molesto y vemos que de un puño contra la mesa, no vamos a decir en un diálogo con otra persona, estoy bravo. No, o sea, no tiene sentido. Los diálogos tienen que ser muy naturales. Este tema de in media res es que ya estén comenzados, o sea, ya estén en el meollo. No es que yo me voy a poner en un diálogo a explicar algo para llegar a otra cosa, sino que realmente ya ese diálogo me diga lo que yo quiero transmitir. Este tema de la historia previa o del background depende mucho de la historia. Nosotros arrancamos con un personaje que ya tiene 20 años, pues necesitamos saber un dato de hace 10 años. Esto se puede conocer un poco, por ejemplo, tenía mala relación con la familia, se pueden conocer a través de un personaje que le pregunta algo así como que, bueno, ¿y tu tío, qué pasó con él? O algo que nos ubique como, bueno, pero es que esto pasó, no es que vamos a explicar, los diálogos no pueden explicar cosas, tienen que ser muy directos y uno tiene que, ese tema de sugerir y el subtexto de que uno entiende qué es lo que está pasando. Otros recursos son flashbacks, justamente para si nos devolvemos al pasado, o inserts, que es como ver un plano detalle de algo escrito, dice tal cosa, eso también nos ayuda a, por ejemplo, queremos saber una profesión y en ningún momento se muestra en pantalla, podemos tener un insert de un título, una carta una carta de trabajo, no, sino una tarjeta, por ejemplo. Todo buen diálogo depende de una buena situación, las situaciones apremiantes a las que pongas al personaje. Las funciones de un diálogo son mover la historia y dar información. Como les dije, un personaje se revela a través de los conflictos, las actitudes, las intenciones, ponerlo en situaciones de apremio. Si se sienten forzados, resaltan lo obvio o emiten el subtexto, son unos malos diálogos. Robert McKee tenía acá 3 esferas del diálogo, que es lo dicho, lo que no se dice y lo que nunca se dirá. Lo dicho, bueno, es lo que enriquece el carácter del personaje, lo que él quiere revelar. Lo que no se dice es todo lo que el personaje deja para sí, lo que piensa, lo que opina, lo que siente, pero no tiene interés en compartir. Este tema también uno lo puede pensar consigo mismo de, bueno, ¿qué es lo que yo no quiero mostrar? Y así puedes entender que esto también se traspasa a otras historias. Y lo que nunca se dirá, que es, bueno, el personaje en su estado más puro, lo que uno nunca haría, lo que uno nunca diría en público, lo que uno sabe que tiene ahí como guardado y no muestra. Sí. Sí, eso ya. El tema de los personajes. Nos centramos en el guionista, casi que hace un perfil periodístico cuando quiere conocer un personaje. De hecho, hay un tema de las Biblias del personaje, queremos saber manías, comportamientos, hobbies, formas de hablar. Y otro tema importante con el tema del personaje es que cuando uno está viendo un producto audiovisual, uno tiene un punto de vista del que se observa la historia. O sea, hay un protagonista que nos guía hacia lo que está sucediendo y a partir de cómo él concibe el mundo, nosotros logramos empatizar y entender esa dinámica. Y por eso, exacto, el público se adapta a su visión del mundo. Otro tema importante es que un personaje no es blanco ni negro, bueno o malo, ese tema de villano o héroe. Aquí hay como que, no vetarlo, pero empezar a entender que nadie es blanco o negro, o sea, todo es gris, con matices, o sea, hay luces, hay sombras, hay cosas buenas, hay cosas malas. Entonces, como tratar de dejar de ver a los personajes como estereotipos y más como arquetipos. Este tema de la teoría de la iluminación es
pensar en que si nosotros queremos revelar a un personaje, cuando un personaje está interactuando con otros personajes, nosotros no interactuamos igual con todo el mundo. Nosotros a algunos le contamos más la vida íntima, otros como más el tema laboral, otros más como el tema de la amistad, con otros somos como más con los sentimientos. Entonces eso de la teoría de la iluminación nos quiere contar que los personajes secundarios tienen funciones en toda la historia, para algo están. Entonces cada uno revela un lado del personaje que no conocemos. Por ejemplo, la mejor amiga es como la que revela el lado más íntimo de un personaje que no conocemos, el jefe como la parte más laboral, todos los personajes son tridimensionales, esto quiere decir que tienen vida pública, privada y personal. Con el tema de arquetipos no estereotipos, les dejé esta frase de Robert McKee en el libro El Guión, donde, bueno, nos habla de que las historias arquetípicas son experiencias humanas universales. Me encantaría presentarles algo más del tema de los arquetipos, pero eso es una materia que da para mucho. Lo que tenemos que entender es que no vayamos por los estereotipos. Las experiencias humanas, los seres humanos somos contradictorios, somos complejos. Allí también, bueno, está una frase de Magali Villalobos. Otro tema importante a saber acá es que uno no elige qué arquetipo encarna. No les he hablado como de los tipos de arquetipos, pero pueden googlear un poco de eso, de la clasificación de Carl Jung y saber, pero no es como que yo quiero ser Apolo, no es que uno realmente es tomado por el arquetipo. Lo que le contaba de que los personajes son contradictorios. Y bueno, a veces en una historia el personaje tiene una misión, que es lo que desea, pero realmente no es lo que necesita. Eso está oculto en el subtexto. A veces nosotros vemos que, perro, esto que él realmente quiere eso, pero eso no es lo que necesita en su vida, él tiene otra cosa y a veces puede cambiar el rumbo hacia lo que realmente necesita. Tenemos el tema de los arcos, no me voy a tener acá porque si no nos va a dar tiempo porque quiero mostrarles un ejemplo, pero bueno, el tema de que hay personajes activos que ejecutan acciones, personajes pasivos que les pasan cosas y no reaccionan a lo que sucede. El tema del conflicto, se me va a parar un minutito aquí porque es importante. Hay dos tipos de conflictos, interno y externo. El interno es cuando el personaje lucha contra su propia conciencia, contra sí mismo, que es algo más del tono emocional, por así decirlo, de sentimientos. Y el externo, que es el que más vemos en producciones audiovisuales porque es visible, que es cuando lucha con otros personajes o con fuerzas del entorno, incluso temas, por ejemplo, desastres naturales, pandemia. Eso es lo que quiero decir con fuerzas del entorno. Generalmente en una producción audiovisual hay los dos tipos de conflicto, solo que uno prima más que otro, y aunque uno creería que el externo es como el que vale porque es más visible, pues hay películas con un conflicto interno importante, como esta película que les comentaba de Manchester by the Sea. Ok, este tema vamos a ver si me da chancecito porque esto tiene que ver mucho con lo que les voy a hablar ahorita. Conceptos claves. Orden de presentación de los acontecimientos de la historia en el relato. Esto es algo que se llama orden, duración y modo. El relato no siempre presenta dichos eventos en el mismo orden en que ocurren de la historia. Hay algo que se llama la instancia narrativa, que es que tiene la libertad de ver cómo desordena los eventos para crear una línea de tiempo distinta. Puede ser cronológica o no cronológica. Sin embargo, algo que necesitamos saber acá es que la historia, que es la parte de la estructura narrativa, siempre es cronológica. El relato es el que puede ser cronológico o no cronológico. ¿Y cómo se come esto? No entiendo. Cuando uno cuenta una historia o le comenta a alguien más, siempre hay algo desde donde arranca hasta donde termina. O sea, tú no la puedes desordenar porque quieres contarla mejor. Eso es el relato y es algo válido, pero que quiero referirme con la historia. O sea, uno primero pasa por primer grado antes de pasar a segundo grado. Uno primero nace antes de crecer y tener hijos, por ejemplo. A eso es lo que me quiero referir. O sea, la historia siempre es cronológica. ¿Qué pasa? Que esto, que es común entre periodistas, guionistas y escritores, es que tienen formas de jugar con el relato. Y a eso es lo que tiene que ver con el orden, si lo queremos contar cronológico o no cronológico, pero siempre hay un tiempo cero. Eso es lo importante que sabemos. Y si, por ejemplo, decimos que nuestro relato es cronológico, o sea, va en el mismo orden de la historia, ya iba a decir algo acá. Hay unos recursos como la elipsis,
que bueno, nos permiten saltar ciertas cosas, no es que estamos desordenando el relato, es que sí, no tenemos tiempo para ver ese tipo de cosas. Bueno, con la duración hay cosas que duran el mismo tiempo que la historia, eso en producción audiovisual es muy difícil, o sea, no podemos contar una historia de, por ejemplo, los puentes de Madison que duran 3 días, esa historia de amor, nosotros la vemos en pantalla en 2 horas, entonces generalmente hay compresión temporal del tiempo, más que expansión, que es bueno, lo que leen acá. Ajá. Y bueno, el modo es como el espectador recibe la información. O sea, no sé si han notado que están viendo una película pero no entienden qué está pasando, están viendo una serie pero no entienden mucho porque no les están presentando toda la información, pero entonces cuando va a terminar la película o la serie, en los últimos 2 o 3 capítulos, les explican qué pasó. Eso tiene que ver mucho con el punto de vista. Y hay 3 tipos de focalización. Esto sí me interesa rápidamente mostrárselo porque es algo que le podemos sacar provecho como periodistas guionistas. La focalización cero es el narrador del relato dice más de lo que sabe cualquiera de los personajes. O sea, el narrador sabe más que el personaje. En la focalización interna, el relato va a conocer los eventos de la historia como si estuviesen difundidos a través de la conciencia del personaje. Entonces, están viendo una película, están viendo una serie, y ustedes tienen el mismo grado de información que el narrador. O sea, ustedes todo, cuando se entera el personaje, se enteran ustedes también. No es como que ustedes sabían y el personaje no sabía. Eso pasa cuando el narrador sabe lo mismo que el personaje. Y la focalización externa, que es que el relato no permite que el espectador conozca los pensamientos o sentimientos del personaje, el narrador sabe menos que el personaje. Y bueno, esto es bastante importante. Acá cerraríamos con este tema. No sé si Desi haya tiempo de ver el ejemplo rápidamente. Sí, 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 sí. Déjame, voy a tener para compartir un ratico. Ok, aquí va. Ok, esto es un perfil de Leila Guerriero de Julieta Venegas. En este perfil, Leila cuenta, bueno, lo que ha sido la vida de Julieta Venegas, cómo ella llegó digamos, a la fama y tal, pero también como sus conflictos de infancia. Uno de ellos era que el papá era muy represivo, muy machista, entonces nosotros intentamos mostrar un poco esto. Esta escena que arranca, la arrancamos como haciendo un poco de metaperiodismo y metaescritura aquí, porque la arrancamos como si Leila la está entrevistando. Y bueno, estos diálogos que ven acá, por ejemplo, son diálogos reales de ese perfil. Si quieres, baja para, ya te voy a decir como qué escenas son importantes. Acá, bueno, esa escena 2, si quieres un momentico rapidito, arrancamos con el tiempo cero del relato, que es que, bueno, nace ella y su hermana, porque son gemelas. Ajá, baja. Ajá, baja, baja, baja. Bueno, aquí vemos que le regalaron un piano y esta, si quieres, detente ahí. En esta escena lo que sucede y lo que quisimos contar es que Julieta tenía muchos problemas con el papá precisamente por esa figura como represiva, machista. Entonces, ella peleaba mucho. Entonces, aquí es como que esto es injusto. Y la hermana no era tan así. Esto realmente se puede ver leyendo el guión, pero si quieres, sigue bajando. Uh-huh. Ajá, ajá. Bueno, en esta escena, el papá le trae como un piano a la casa y a Ivonne, a la hermana gemela, no le importa, para Julieta sí. Entonces le pregunta que cuándo van a hacer las clases. Entonces esto como que nos empieza a contar como que, bueno, ese interés, esa forma de ver ese interés que ella tenía por la música. Si quieres, baja, baja. Ajá, baja, baja. Este tema del montaje, que es una forma de compresión temporal, para ver cómo el tiempo en un espacio pequeño, esto puede durar 1 minuto. Lo que queríamos mostrar es que en este perfil se cuenta que ella siempre iba de Estados Unidos a Tijuana a estudiar y luego en las tardes se regresaba a Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí tenemos el montaje de yendo a México y regresando a Estados Unidos. Baja, baja. Baja, baja. Bueno, esto es cuando ella ya empieza a cantar. Tiene acá un amigo que le disgusta al papá.
baja, baja, y le decía Jesucristo, de hecho, sí, aquí está como Jesucristo se va. Aquí vemos como esa discusión y entendemos como esas personalidades encontradas en Me vale madre se va, y haz caso, cámbiate, Julieta, o sea, qué horrenda esa ropa vieja, entonces lo dice la mamá, también tenía como que un conflicto, baja, baja. Baja, 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 esto aquí también tenemos un montaje, baja, baja. Acá en esta, sí, sigue bajando, ya te voy a decir, no, baja. Acá le preguntan como que qué quiere estudiar ella en la universidad, y ella le dice que quiere estudiar letras, y el papá le dice como que eso no es una carrera. Entonces, bueno, al primero ella le dice música, le dice que eso no es una carrera, y ella le dice entonces letras. Entonces él le dice, no, algo que te sirva. Esto también nos permite ver cómo piensa el papá, por ejemplo, cuál es su percepción del mundo y de las carreras. Ajá, baja, baja. Bueno, aquí ella se va de la casa, esa es una escena en la que se va de la casa, baja, baja. Ajá, ajá. Aquí todo el tema de que ella daba clases de inglés para poder pagarse las clases de canto y todo, o sea, porque ella se había mudado a la casa para poder pagar el alquiler. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un insert de renta pendiente, eso es una nota, lo que les comentaba del insert. Baja, baja. Aquí, bueno, empieza a tocar en bares, baja. Sí, sigue bajando. Ajá. Esta escena es muy buena. Ajá, baja un poquito. Hasta abajo, baja, baja. Ajá. Ella está arrepentida como de haberse ido, las cosas no estaban saliendo como ella lo había planeado, y entonces a mí me encantó este diálogo que Leila Guerrero transmitió, que es que Julieta le dice a la mamá como no sé si pueda seguir, esto no fue una buena idea, y la mamá le responde, mi amor, ya tuviste los pantalones para irte, así que no regreses. Entonces bueno, aquí abajo le dice como que ya no regreses, mi amor. Ajá. Y eso me pareció muy poderoso, porque como que la mamá también tenía un sueño y no lo pudo cumplir, y le dice a ella como que, ¿sabes? No regreses, o sea, sigue tu camino. Baja, baja, ajá, baja. Es un perfil de Leila Guerrero publicado en El País sobre Julieta Venegas. El título es algo así como Mi padre era una figura machista represiva, algo así. Baja, baja. Bueno, aquí el tema de que ella fue vegetariana por un tiempo, eso, por ejemplo, es una información que vemos en diálogos. Baja, baja. Aquí es cuando ya le presentan al productor y todo ese tema. Baja, baja. Casi está al final. Sí, baja. Aquí es como un recuento de, bueno, lo que logró ella. Sí, sigue bajando porque me interesa. Es como... Acá tenemos la última escena, que el perfil más o menos cierra así, es como uno de los párrafos, unos antepenúltimos párrafos. Y a mí me permite ver cómo es Julieta Venegas, o sea, cómo es el personaje. Y es que ella está en el supermercado, o sea, ella cuenta que tiene una vida como que ella busca a su hija, usa el metro, o sea, tiene una vida como si no fuese una artista, una estrella, nada. Y ella está en el supermercado y entrega su tarjeta de crédito, y la persona, la cajera, lo lee y le dice, ay, como la cantante, estos diálogos son tal cual. O sea, esto realmente está en el perfil de Leila Guerrero. Y ella le responde, sí, igualito. La cajera le ve y ella y le dice como, y te pareces muchísimo. Y Julieta en ningún momento le dice que es ella, pues, que es algo válido que alguien podría hacer. Eh, entonces ese tema de, por ejemplo, esta escena nos transmite la esencia de Julieta Venegas, que ella es sencilla, que no le importa como el tema de la fama, o no es algo que busca resaltar. Entonces, bueno, eso es algo de lo que uno quiere lograr con este tipo de cosas.